definirías la iglesia de Cristo en una palabra? Vamos, 30 segundos para que lo pienses. 30 segundos le he dado 30 segundos. ¿Cómo? La novia, ¿qué más? Una palabra. Amor. Esa. Esperanza, por aquí, que están muy callados. Comunión. Fe. ¿Cómo definirías la iglesia de... Dilo. Familia. ¿Cuántos dicen familia? ¿Qué más? ¿Qué más? Una palabra. ¿Cómo definirías la iglesia de Cristo? Fidelidad. Más fuerte. Paz. Confianza. Ay, qué bonito. Misericordia. Grandeza espiritual. Comunión. Mateo, ¿qué? Casa. Él tiene su segunda casa aquí. Muy bien. Alguno que diga, a esta gente les ha faltado decir algo. ¿Cómo? Edificación. Bondad. ¡Wow! La novia, casa, familia. Cada una de las palabras, y seguro que a ti te van rondando alguna otra, ¿verdad? Amor, comunión. Cada una de las palabras que usas y que has usado para definir la iglesia de Cristo tiene que ver con una experiencia personal, tuya con la iglesia. Porque la iglesia es personal. Quizá tiene que ver con cómo te has sentido. Quizá tiene que ver con cómo accediste a la iglesia, con cómo has crecido. O quizá tu definición tiene que ver con cómo el rol que tú desempeñas o lo que esperas que sea la iglesia. Te pregunto esto, han salido palabras preciosas y una que no ha salido y de la que voy a hablar hoy, pero vamos a profundizar sobre ello. ¿Cuál es el lema de este año de nuestra iglesia? Estamos en octubre y habéis titubeado. Iglesia. ¿Cómo es el título o el lema de nuestra iglesia en este año? Somos iglesia. Amén. Siempre bromeamos con Cristian de qué simples hemos sido, ¿no? Qué simples, qué básicos hemos sido con este lema. Somos iglesia. A lo largo de este año, tratando de descifrar, de entender cómo es la iglesia que Cristo está esperando que seamos en este punto de la tierra, en este año, en esta generación, en este punto de Badajoz. Queremos ser el modelo y la idea y la esencia de Dios, trasladarla a este lugar. Y yo por eso quiero ir rápidamente contigo y espero que me acompañes a entender que Jesús nos enseñó el modelo de iglesia, la esencia para ser su iglesia. Esto además lo estamos viendo tanto los miércoles como los jueves en nuestra serie de Hechos de los Apóstoles. Pero yo quiero que te vengas conmigo. Jesús viene a este mundo y crece y se desarrolla en él y comienza su ministerio. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando comienza su ministerio? 30. Él comienza como un movimiento, ese ministerio comienza como un movimiento en una pequeña aldea de Palestina. No tiene un punto fijo, se va moviendo de un lado para otro. Establece, escúchame bien, un discipulado muy simple, conectado con la realidad de la gente. Por eso no habla de wifi, no habla de redes sociales ni de TikTok. ¿De qué habla Jesús? Del campo. ¿O no? Habla del campo, habla del viñedo, habla de cosas que tenía actuales. Si hoy Jesús viniese en nuestro tiempo, ¿de qué hablaría? Pues de TikTok, pues de las redes sociales, ¿sí? Hablaría de las grandes empresas, no lo sé de qué hablaría, pero ¿qué tenía Jesús? ¿Cuál es el modelo de iglesia? Conectaba con la gente, veía cómo le iba a entender la gente. Además de establecer un discipulado simple, sencillo, cercano a la gente, era capaz de reunir a la gente en hogares alrededor de una mesa, comer con ellos, hacer amistad, pero también era capaz de estar delante de 3.000 y 5.000 personas y predicar.
Y su ministerio se sigue desarrollando. Vienen milagros, vienen proezas. Los discípulos están aprendiendo de él durante 3 años y llega el día que se tiene que cumplir la palabra de Dios escrita, que es que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Y yo quiero que aquí me atiendas muy bien. Jesús, muriendo en la cruz, siembra su cuerpo. Quiero que lo repitas conmigo esta frase. Siembra su cuerpo. De nuevo, siembra su cuerpo. Muere en la cruz haciendo y recordando lo que acabamos de hacer. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice que al tercer día resucita con un cuerpo glorificado, pero con el deseo, hemos dicho, siembra su cuerpo, resucita al tercer día con el deseo de cosechar un cuerpo. Escúchame bien. Él se sembró, se entregó, murió y resucitó con un propósito: cosecharte a ti y a mí. No sé si lo habías pensado de este modo. Él se sacrificó, se entregó, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre con un propósito y un deseo en su corazón: sembrar un cuerpo, que eres tú y que soy yo, que lo represente, que viva, que camine a lo largo de la historia, en el tiempo de la historia, en el fragmento cortito de la historia que nos toque vivir. Nos ha tocado 2025. Yo desde el 85. A mis padres les tocó desde los años 70. Y a los tuyos, si han sido cristianos, no sé desde cuándo. Y a nuestros hijos les tocará más adelante. Pero en la fracción de tiempo de la historia que nos toque vivir, Él se sembró, se sacrificó, se dio para cosecharnos. Una iglesia viva, resplandeciente, una iglesia que es eficaz y que entiende los tiempos en los que está viviendo. Él se ha sembrado para cosechar un cuerpo. Mientras tanto, Jesús dice, como te decía antes, está a la diestra del Padre y nos ha dejado la promesa. ¿Quién es la promesa? ¿Quién es la promesa? El Espíritu Santo, la tercera persona, escucha bien, persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Lo que da forma a la esencia de Dios, a la vida de Dios en la tierra, es el cuerpo donde el Espíritu Santo habita. En ti o en mí. Él se siembra, Él se sacrifica, Él muere y resucita, y lo que va a venir después es la tercera persona del Espíritu Santo, que si no estuviésemos tú y yo a lo largo de la historia, sería invisible. No estaría. Pero Él decidió habitar en cuerpo humano, que es su iglesia. ¡Wow! No habita en catedrales el Espíritu Santo. No está aquí, en estas paredes, en las luces, no. Quiero que mires al que tienes al lado. Dile, está en ti. El Espíritu Santo está en ti. No habita en catedrales, en estructuras, en edificios. El Espíritu Santo habita en el cuerpo, en los hijos de Dios. Y con ello llegó el Pentecostés. Y entonces la iglesia, después del Pentecostés, de su llenura, de su presencia, empieza a tomar forma de comunidad a la que Jesús llama, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, cuerpo. Quiero que busques conmigo Efesios 1, del 21 al 23. Efesios 1, del 21 al 23. Yo voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Es una paráfrasis, pero me ha gustado cómo está explicado, así que voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así, versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes de su presencia. Hoy quiero hablarte de la iglesia como cuerpo y te voy a dejar 2 claves
que creo que para ir a ese modelo que Cristo nos dejó de cómo debía ser su iglesia, hoy quiero que recordemos. Aquí cuando está hablando de cuerpo, no está hablando de organización, sino de organismo. Un error muy común entre los cristianos es confundir la iglesia local, el edificio, con una organización, una institución, una franquicia o una empresa. La iglesia sí necesita una estructura. La iglesia sí necesita un templo, un edificio. La iglesia sí necesita un orden. La iglesia sí necesita una administración, un sistema. Pero la iglesia de Cristo fue pensada y diseñada no para habitar en templos, sino para ser un cuerpo vivo, un organismo que está vivo, que está en movimiento, que crece, que se desarrolla y que se reproduce. Sí, que se reproduce. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? ¿Te has reproducido? Yo tengo 3. Reproducción por 3. He cumplido con España. No sé tú qué opinas. Y de los 3 que tengo, pues son de su padre y de su madre. Que los 2 pequeños van al cole y no saben quién es Mateo y quién es Marcos. Porque se parecen un montón. Están hechos en el mismo molde, ¿verdad? Pero ahora, cada uno de ellos, Cristian y yo, creemos que hemos aportado lo mejor y es una reproducción mejor. ¿No te pasa eso con tus hijos? Que te dicen, ay, ¿cómo te pareces a tu hija, a tu hijo? Más guapo que yo es. ¿Sí o no? Orgullosas nosotras, orgullosos. Él es mejor. Yo era tan talentosa, Mateo es más talentoso. Porque nos hemos reproducido, pero hemos dado lo mejor cada uno. Y ellos, de forma natural, van a crecer, van a madurar, van a experimentar la vida y en algún momento se van a reproducir y vuelta a empezar. ¿No te das cuenta? La iglesia es lo mismo. Si la iglesia, Cristo es la cabeza, el que gobierna y el que dirige, nosotros somos su cuerpo, sus manos, su boca, sus pies, pero tenemos una tarea. Vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a caminar y nos tenemos que reproducir. No podemos entender nunca más la iglesia como una institución, como un edificio y ya está, como religiosidad. Yo tengo que venir los domingos de 11:45 a 1 de la tarde. Por favor, no me pidan mucho más, Señor. ¡No! La iglesia es un cuerpo vivo. Que Cristo es la cabeza, que Él mueve y es el Espíritu Santo moviéndose a través nuestro, que va a hacer y va a deshacer y Él es el que hace todas las cosas. Dice, Él la completa, dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, Él la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas. Cuando la iglesia deja de ser un cuerpo, se va a convertir en una institución, en una franquicia, en puro show. Y va a tener frutos de eso, de institución. Pero cuando la iglesia vive como un organismo, donde Cristo es la cabeza, va a transformar ambientes, va a transformar vidas y va a transformar ciudades. ¿Cuántos dicen amén? A algunos cristianos les va a costar toda su existencia. En el corto tiempo que te toca vivir en esta eternidad, a muchos cristianos le va a costar toda su vida entender que son cuerpos, que son cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué van a hacer? Se van a quedar a la periferia de la iglesia. Ahí, afuera, viendo los toros y viendo cómo el torero lo hace. El torero lo hace. Bueno, no soy de toros, ¿vale? Pero era un buen ejemplo. Estoy a la periferia. ¿Y qué hago? Observo, miro y critico cómo se hacen las cosas. ¿Te suena lo que te estoy diciendo? Porque no han entendido, soy cuerpo. Tengo un llamado. Y mi llamado es sufrir la iglesia como Cristo la sufrió. Y mi llamado es ser parte de la iglesia como Cristo lo fue. Soy parte, soy parte. Y esto yo lo veo también mucho en lo que yo llamo el síndrome de la iglesia a la carta. ¿Te cuento lo que es esto? ¿Te apetece saber lo que es el síndrome? Es un nuevo síndrome que me he inventado yo, ¿vale? El síndrome, la iglesia a la carta. Entonces tú entras por ese lugar. Bueno, a ver aquí, ¿qué tal la alabanza? Uy, aquí no cantan de Marcos Witt.
Esto no me ha gustado. A ver, aquí, ¿tenéis actividad de niños? ¿Tenéis escuelita de bebés? Ah, no, porque si no, ¿yo dónde doy el pecho a mi hijo? Menos mal que tenemos, ¿no? A ver, aquí, el pastor, no va la cosa. Es ese síndrome de la iglesia a la carta. ¿Se ajusta esta iglesia a mi comodidad? ¿Se ajusta esta iglesia a mis necesidades? Como si fuese un club, como si fuese una institución. Ser parte del cuerpo de Cristo significa que vamos a desgastar nuestra vida por Él y para Él. En la iglesia dejamos de ser nosotros para ser un todo, el cuerpo de Cristo. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo lo que significa ser cuerpo de Cristo? Que nosotros no nos servimos de la iglesia, que nosotros somos iglesia, que nosotros damos la vida por Cristo, que nosotros no nos vamos a quedar en la periferia observando y criticando como el torero hace, sino que voy a empezar a mí, me voy a meter dentro y voy a decir en qué puedo servir, qué tengo para dar, qué dones ha dado Dios, los voy a poner a la obra. Ahí quiero estar yo. Entender el cuerpo de Cristo implica muchas cosas, pero yo te voy a contar dos. La primera es unidad. Di conmigo, unidad. Unidad en la persona de Jesucristo. A muchos de los que estamos aquí nos une una historia. A muchos. Yo llevo 13 años. Llevo 13 años con Lucy, con Sonia, con Nena, con Gloria, con José Carlos, con Miriam. Llevo 13 años con Jesús. Podríais perfectamente preguntar a los que acabo de mencionar cuál es nuestra historia. La verdad que nos une una historia. Nos une porque hemos padecido, porque hemos sufrido, hemos llorado juntos, hemos visto el avance del reino de Dios. Hasta aquí el Señor nos ayudó. Aquí hay gente que nos une la nacionalidad. ¿Cuántos colombianos hay aquí presentes, por favor, que hagan su grito victorioso? ¿Cuántos españoles hay? ¡Esa! Que nadie diga que hay españoles. ¿Cuántos brasileños? Se ha quedado más sola, Lianay. Hay de todos lados, de todas las nacionalidades, y quizá tú llegaste y dijiste, ¡ay, colombianos, qué rico! Y hoy toca cafetería benéfica y van a poner una papita rellena, unas arepitas, ¡ay, qué rico!, ¿no? Y llegas y no solo te une la historia, sino que te une, tengo una cara reconocida, puedo hablar de Medellín con el otro, ¿no? En muchos casos nos une que estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando eso se termina? ¿Qué pasa cuando ya nuestra historia empieza a no coincidir? ¿Qué pasa cuando ya la nacionalidad no nos importa tanto? ¿Qué pasa cuando empezamos a estar en desacuerdo? ¿La iglesia se desintegra? ¿Me tengo que ir? Si nos une Cristo Jesús, aunque estemos en desacuerdo, aunque no tengamos la misma historia de hace 13 o 20 años, aunque no estemos de acuerdo, permaneceremos unidos. No te olvides de esto. Quien une a su iglesia es la cabeza. Autoridad es Cristo. Es fundamental la unidad en el cuerpo. No es uniformidad. No somos todos iguales. No pensamos todos igual. Pero si Dios es la cabeza, si Dios es el centro, Él es el factor de la unidad. Entonces estaremos en desacuerdo y recordarás por el Espíritu Santo quién me une es Cristo. Entonces no te gustará algo que dije yo o que hice yo y recordarás, me une Cristo. ¿Estás entendiendo? Nos une la cabeza que es Cristo. Aún en las diferencias más grandes encontraremos nuestro punto de unión, que es Cristo. Y esto tiene que ver con el modelo real que Jesús estableció. Y lo segundo, el cuerpo de Cristo implica vínculos.
Efesios 2:19 dice así: por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos. Y aquí viene la frase: y son miembros de la familia de Dios. Eres miembro de una familia. Lo que nos une es Cristo, pero lo que nos une a nosotros es Cristo a través de nuestros vínculos. No hay cristiano llanero solitario, no debería existir. En una era donde hay tanto individualismo, que sufre tanto la soledad, la Iglesia debe modelar el diseño de Dios, una familia de reino, que crea vínculos fuertes, significativos y relevantes. Las tinieblas saben del poder de los vínculos entre los hijos de Dios. Y como lo sabe, está muy interesado en que las personas cada vez se separen más. Está interesado en que te aísles. ¿Eres de lo que se aísla? Está interesado en que no le dediques tiempo a la gente. La sociedad está sangrando soledad. Satanás está empecinando en que rompamos nuestros vínculos o que sean superficiales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, chao, hasta el domingo que viene. Está empecinado en crear odio y rencor entre los corazones. Cuando yo entiendo que el que tengo al lado porta a Jesús, que es parte de mi mismo cuerpo, me doy cuenta, lo voy a ver por la eternidad. Me conviene bien, me conviene llevarme bien ahora con él. Para construir vínculos es necesario darme a otros. Una persona que vive en modo supervivencia, este es otro síndrome, ¿vale?, que me he inventado. La persona que vive en modo supervivencia con respecto a los vínculos es la que dice: llega aquí, ¿no me has visitado? ¿Y tú cuándo me pensabas llamar? Esto es muy típico de los padres, ¿eh? ¿A que sí? ¿Qué? ¿Ahora te acuerdas de tu madre? Es tipiquísimo. Ay, es que yo necesito que oren por mí. Yo necesito que me visiten. Yo necesito que estéis. Modo supervivencia. Está bien durante un tiempito, cuando eres un bebé. Pero si tienes 30 años en el Evangelio, vas a pasar al modo Jesucristo. Y el modo Jesucristo es: ¿a dónde hay que ir? ¿Qué es lo que haría Jesús? Y entonces me doy. Y me entrego, y aún sin esperar nada a cambio, voy a estar dispuesto a dar mi vida por los otros, voy a dar mis afectos, mis tiempos, voy a dar mis consejos, porque lo que construimos lo hacemos con vida. La Iglesia debe asumir, si madura y si entiende lo que significa ser cuerpo de Cristo, que necesita estar unida, que Cristo es la cabeza y el que gobierna, y que los vínculos son esenciales. Debemos restaurar esos vínculos, debemos fortalecer nuestros vínculos. ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte? Cristo es la cabeza, tú y yo somos el cuerpo. Él se sembró para cosecharte a ti y a mí y a todos los que vendrán. Y hay dos cosas que hoy, aparte de muchas que podemos aprender, pero hay dos cosas hoy que quiero que se graben en tu espíritu. Jesucristo nos une. No la comida, no un club social, no que estoy de acuerdo con la gente, no que me cae mejor uno que otro. Me une Cristo. Eso, entender eso, va a solventar un montón de dificultades. Y lo segundo, si Él nos une, no podemos vivir nuestra cristiandad de forma aislada. Necesitamos vincularnos los unos con los otros. Un pastor, y con esto voy terminando, un pastor en Inglaterra, pionero en una ciudad, llegó a esa ciudad y con un llamado de parte de Dios, y comenzó su iglesia alrededor de una mesa. Abrió su casa y dijo: aquí voy a invitar a gente. Después de varios meses, la característica de esta pequeña iglesia es que es multicultural.
No solo tiene ingleses, tiene marroquíes, latinos y árabes. Alguno estaba preocupado por lo que nos pasaba aquí, de que uno es español, otro tal. Imagínate el panorama del hermano. Marroquíes, latinos, árabes, ingleses. Comenzaron su congregación alrededor de una mesa donde el valor fundamental era Cristo y los vínculos. No se puede perder esto. No podemos perder el hacer iglesia con los vínculos. Después de 3 meses, esta pequeña congregación en un punto, en una casa, alrededor de una mesa, han bautizado a 12 personas. Árabes, marroquíes, ingleses. Lo que empieza con ese modelo de Jesús, haciendo iglesia como Jesús quería. Y es por eso que hoy mi participación la voy a terminar aquí, pero no termina el culto. Si estoy predicando y hablando de esto, es porque hemos visto una necesidad en esta congregación. Y son los vínculos. Que de una vez por todas tenemos que abrir nuestros brazos. Yo sé que aquí quizá con tu círculo, con tus amistades, con los de tu historia y tu nacionalidad estás muy a gusto. Pero Dios te ha llamado a extender, a abrir. Por eso hoy vamos a hacer lo que se llama el proyecto Mesas. Hoy rápidamente, hermanos que están, voy a pedir que nadie, solo los que saben que se tienen que levantar, se levanten, el resto todos quietos. Hoy vamos a continuar nuestro culto de adoración y de alabanza a Dios con el proyecto que llamamos Mesas. Ahora alrededor de donde tú estás se van a poner una serie de mesas y te vas a sentar al lado de esa mesa. Vamos a cumplir ese mismo modelo de Jesús. ¿Para qué? Para crear vínculos, ¿sí? No puedes pensar que esto no va contigo, esto va contigo. Vamos a orar juntos, vamos a decir nuestro nombre, a conocernos unos a otros, vamos a amarnos y a hacer lo que dice la palabra de Dios, a crear vínculos. Ahora sí, vamos a ir poniendo las mesas, van a estar repartidas.